porque creo que se quedaron con varias dudas al respecto de cómo era la expectativa del trabajo que se solicitó. Entonces, voy a compartir. Aline Escudero. Ay, espérense. Aquí está. Ahí. ¿Lo están viendo? ¿Están ahí mirando el, el trabajo de Aline? Sí. Sí, corroboren. Ya, perfecto. Miren, quiero que ustedes observen, no es necesario que abramos cada uno de los links, porque quiero que observen la profundidad del análisis que ella fue haciendo y cómo fue parte por parte explicando por qué razón lo dirigía a esa edad, cuáles eran las características, etcétera. Se entiende perfectamente lo que ella quiere poner y creo que de esta manera podrían clarificar un poco por qué no tienen los puntajes algunos completos en algunos de los aspectos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un libro que se sacó del blog de los libros sensoriales que tiene una inspiración Montessori y dice, estos tipos de textos están asignados para niños de 0 a 2 años. Los niños de esta edad desarrollan bastante su psicomotricidad y en estos textos se muestra la variedad de texturas para que ellos puedan estimular y experimentar a través de sus sentidos. Fíjense que lo primero que hace ella es justificar el tipo de texto a través de la etapa sensorio-motora, que es perfecto, porque es cómo los niños entienden el mundo. No solo entienden la literatura desde ahí, sino que entienden todo el mundo a través de los sentidos y la motricidad. Se logra identificar que su formato está hecho para niños y niñas de esta edad, porque aquí vienen todas las justificaciones. Son textos livianos, resistentes y difíciles de arruinar. Los niños tienden a echarse las cosas a la boca, a romper, estirar, ensuciar bastante las cosas sin tener el cuidado suficiente. Es por esto que los textos deben ser difíciles de romper, deteriorar o dañar. Esa es su primera observación. Efectivamente, no todos los textos era posible como imaginarse cómo tenía que ser, cómo era físicamente. Pero si no lograban imaginarse, eso tenía que ir hacia las sugerencias y muchas se les olvidó poner esas sugerencias, ¿ya? También tiene variedad de colores llamativos, con imágenes fáciles de entender, como lo son los números, letras, animales y objetos que ve diariamente en su vida cotidiana. Se fijan, ahí está la temática. Y también cómo físicamente tiene que observarse a través de estas imágenes e imágenes llamativas porque entran a través de los sentidos. También se ve que no hay mucho texto, que es otra característica de esta edad, lo que es útil para esta edad puesto que no saben leer, ¿ya? Y que tampoco les interesa. Bastantes de los libros se encuentran ahí, muestran algunas actividades para ellos, como amarrar los zapatos, insertar letras, números, etc. Personalmente creo que eso no lo podría hacer con bebés tan pequeños como de 0 a 1 año. A esta edad solo sabrían tocar, experimentar, pero les sería difícil realizar este tipo de actividades. Más bien esto es para niños mayores de 2 años, que están pasando por una etapa de juegos, puso jugos, de juegos y resolución de problemas. Que ahí está el cambio que ella realizaría y por qué realizaría ese cambio. Fíjense que es súper específica. Muchas me pusieron, yo realizaría cambios en las imágenes, pero no me dicen qué tipo de cambios se realizarían en las imágenes. Le pondría más imágenes, menos imágenes, imágenes más familiares, imágenes más fantasiosas, etcétera. ¿Ya? Se fijan que no era necesario tampoco hacer un tremendo discurso, pero era necesario hacer un análisis del texto. Por ejemplo, ¿qué vi en algunos trabajos? Metodología. Se utilizan textos pequeños. Ya, pero dime, el texto que tú estás observando, ¿es pequeño? ¿Por qué es pequeño? ¿Por qué que ser pequeño es bueno para esta edad? Otras me decían, por ejemplo, es de 0 a 2 años y tiene una gran cantidad de texto. Ya, pero eso es bueno, es malo, es adecuado, es inadecuado. No eran específicas
para lograr que uno se imaginara realmente el texto que habían leído sin tener que estar abriendo todos los links. Aquí yo me puedo imaginar perfecto esto. Cuando tenía dudas, abría los links y claro, se me producían inconsistencias. O, por ejemplo, me dicen, este texto es adecuado para 5 años porque tiene temas de fantasía. Y los temas de fantasía son especiales para niños de 4 años. Pero entonces, ¿cómo? Hay incoherencia. Me dicen que es para 5 años, pero tiene temas de fantasía que son para 4. Entonces, quizás ahí debió haber sido, este texto yo lo dirigiría a niños de 5 años debido a la temática que se aborda. Pero como existen muchos personajes de fantasía, los 4 años son más adecuados para eso. Por lo tanto, los cambios que realizaría es, en vez de poner personajes de fantasía, serían personajes reales. Y son específicas en lo que ponen, ¿ya? Creo que hay muchas que hicieron el trabajo muy a la rápida, honestamente, ¿ya? Y lo lamento mucho porque de verdad que esto es algo necesario que una educadora lo conozca. Fíjense en el segundo. El texto Los juguetes ordenados está destinado a niños de 3 años. El texto trae una historia con algo de fantasía, pero también está bastante familiarizada para ellos, pues al realizar una actividad o jugar con sus juguetes, la mayoría no los ordena, ¿ya? Claramente, este cuento de qué habla, de ordenar los juguetes, no necesitan ni siquiera leerlo. Es por esto que también les da una moraleja intentando inculcarles que deben ordenar tomando conciencia sobre ello. Muestra bastantes imágenes, pero también texto, que por lo demás es bastante llamativo para ellos, cambiando de colores y formas de sus palabras, trabajando con imágenes fáciles de entender, llevándolos a imaginar y ponerse en su lugar a la hora de escuchar la historia, lo que favorece la comprensión del texto. Al ser un texto digital, no se logra visualizar su estructura, por lo que es difícil opinar sobre ello. ¿Se fijan? Pero ella además pone qué es lo que quería. Pero cabe mencionar que para esta edad, a los 3 años, se necesita una estructura firme, con hojas resistentes, pero no demasiado, ya que ellos ya saben controlar sus impulsos y tienen más cuidado. Quizás hojas delgadas, pero plastificadas, intentando evitar cualquier accidente en él. Entonces, inmediatamente dice qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría a esa edad y qué es lo que ella haría. Quizás también quiero llevarlo a un texto presencial, ya que es difícil mantener a un niño de 3 años frente a un computador o un celular escuchando un texto literario, cosa que es absoluta y completamente adecuado, que sea manipulable, porque en la edad de los 3 años todavía están en la edad de pensamiento concreto. Miren este. El texto Gork el gigante está destinado a niños de 4 años. Los niños de esta edad están en una etapa donde les gusta la fantasía, la magia, los personajes ficticios e irreales como lo son el gigante y la flor que canta. Se fijan que no se queda solamente en, sí, le gustan los personajes ficticios, pero en este cuento, ¿cuáles son los personajes ficticios? El gigante y la flor que canta. Entonces, claramente está bien estructurado lo que dice. Los niños logran entender mejor los textos, se encuentra más contenido, los textos son más extensos y la cantidad de imágenes es menor a los textos de un niño de menor edad. Al igual que el texto Los juguetes escondidos, no puedo dar mi juicio personal sobre la estructura, puesto que al ser digital es difícil saber cómo está diseñado, pero al ser para niños más grandes no es necesario que sean tan resistentes, gruesos y plastificados o de materiales especiales. Basta con tener una hoja un poco gruesa con una tapa básica para que no sea tan sencillo ensuciar o romper. Nuevamente nos dice qué hacer cuando da su juicio acerca de cuáles serían los cambios. El hecho de que sea un texto digital puede incomodar o distraer con mayor facilidad al niño, por eso que mi recomendación es que sea un texto presencial. Finalmente, el último. El texto Lío en la clase de ciencias está destinado a niños y niñas de 5 años. Los niños y niñas de esta edad tienden a llamarles la atención textos más realistas, donde se encuentran personas reales. En este caso, todo el texto es completamente real. La niña, el profesor, los apoderados, etc. Inmediatamente aplicado al texto. Es la teoría aplicada al texto. A los niños les gusta aprender, adquirir conocimientos, ya sea de matemática, historia, lenguaje y ciencia. Precisamente el texto nos habla sobre ciencias y sus animales. Me dice qué es lo que les gusta a los niños según la edad y qué es lo que pasa en este texto.
Contiene bastantes imágenes y mucho texto, lo que es bueno para su comprensión y entendimiento de la historia. Los niños ya no necesitan demasiadas imágenes, ya que pueden comprender bien sin la necesidad de ellos, aunque el lío en la clase contiene varias, pero también suficientes. ¿Por qué? Porque dijimos que a esa edad, con unas poquitas, ya era suficiente. Creo que el texto y su historia está bien elaborada, pero su final no creo que sea el más adecuado para un niño o niña de esa edad. Su final es difícil de entender. Quizás podría haber sido más exacto y literal, para que ellos logren entender mejor su final y comprender el verdadero objetivo del cuento. Nuevamente nos da la solución. No nos dice cuál va a ser el final, pero nos indica que tiene que ser más literal, ¿ya? Porque en este texto era una cosa un poquito más abstracta. Su estructura no logra verse ya que es un texto digital, pero debería ser lo más parecido a un texto adulto, sin tanto cuidado, menos grueso, con su tapa correspondiente y sin necesidad de ser tan duro, con hojas normales, entre comillas, y los niños, porque los niños tienen edad suficiente para cuidar y preservar su estructura. Hay una por ahí que me puso también la palabra normal, pero no me definió lo que era normal, en cambio aquí dijo, lo más parecido a un texto de adulto. No necesita poner más detalle. Algo le pasó a mi curso. Espérenme un segundito. Déjenme ver si acá está. Ya. ¿Se fijan, chicas? ¿Se dan cuenta por qué algunas no tuvieron todo el puntaje? ¿Se fijan lo completo de la información que nos está dando aquí Arasa? Perdón, Aline, disculpa, Aline. Lo completo de la información nos da una información súper completa acerca de todo, de cómo se hace, cómo es la estructura, qué pasa a esa edad. Súper coherente todo. Es a los 5 años, porque los 5 años tienen estas características y esas características nos llevan a esto en el texto, porque todo finalmente es una globalidad. No puedo separar la estructura mental del niño, la etapa del desarrollo, con lo que el texto nos está diciendo. Hay algunas por ahí, por ejemplo, que me pusieron, este texto es entre los 2 y los 4 años. Chicas, un niño de 2 años con un niño de 4 años tienen características muy diversas, muy diferentes. Y si ustedes se fueron al PPT, el PPT va edad por edad, no habla de las etapas completas, habla de edad por edad, porque un niño de 2 años es muchísimo más sensorio-motor, tiene otros intereses. A un niño de 4 años, que ya está en una etapa bastante más concreta, que también tiene otros intereses, es más fantasioso, está ya en una etapa plena preoperatoria, donde es animista, donde es artificialista, egocéntrico. En cambio, el de 2 años se parece mucho más a un sensorio motor porque está iniciando la etapa. Esa era la idea. ¿Les queda más claro? ¿Les ayuda que veamos esto? ¿O no es un aporte? Muchas gracias, Aline, por tu trabajo. ¿Eh? Muy bueno, realmente te felicito. Gracias, profesora. Cuéntenme, ¿qué les pasa con esto que acabo de leer? ¿Sienten que no tiene nada que ver con lo que a ustedes les pasó? ¿Cómo se llama? Les corregí muy mal, les corregí con mucha exigencia. ¿Qué les pasa? Me gustaría escucharlas, porque hubo algunas incluso que tuvieron notas rojas o hicieron el trabajo demasiado a la rápida. Confiésenmelo así honestamente. ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada, chicas? Ya, o sea, se quedaron conformes con sus notas y la encuentran que es justo. ¿Sí? Yo sí estoy conforme con mi nota, profe, y también encuentro que el trabajo de la línea estaba súper bueno, completo. Sí, te fijaste, ¿no es cierto? Es importante a veces mirar algunos ejemplos, no porque uno vaya a destacar a unas y aplastar a otras, no hay ningún ánimo de eso, sino que en el fondo es mostrarles qué es lo que se esperaba en este trabajo. Y creo que Aline lo reflejó perfectamente en su análisis. Hubo otras buenas notas también, las cuales las felicito, hicieron muy bien su trabajo.
Evidentemente fue necesario más tiempo, porque entre que se pudieran combinar los links y todo eso, entonces fue necesario hacerlo. Así que, bien, qué bueno, chicas, que quedaron conformes. A ver, la idea de la clase de hoy día es una idea bastante simple, ¿ya? Lilian, espérense, vamos a ver que Lilian me dice algo. Espérame, Lilian, que voy a mirar el chat, porque no lo leo directo, porque estaba mirando el aire. Fue complicado porque fue online, entonces fueron muchas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, acuérdense que en esto, chicas, nosotros también estamos probando cómo nos van resultando las cosas. Efectivamente, al ser online, las cosas como que se complican un poquitito más que cuando es presencial. ¿Por qué? Porque la idea era hacer este trabajo cuando se pensó de manera inicial, cuando lo pensamos con la profe Javi y todo lo que fue el sílabus, la idea era hacerlo en clases. Entonces, de alguna manera, yo las podía ir guiando en la clase de qué cosas ir haciendo, ¿ya? Esa guía me gustaría que se apoyaran en el WhatsApp para poder preguntar cosas que les queden dudas. Porque a lo mejor, mientras la están haciendo, tienen dudas. Aprovechen que tenemos aquí la posibilidad del WhatsApp para preguntar. Que no les vuelva a pasar que se queden con dudas al respecto. Espérense, aquí voy a ver, aquí puedo leer recién lo que puso, todo lo que puso Lilian. Dice, fue complicado porque fue online, entonces fueron muchas cosas, como la apariencia física y esas cosas, pero al ver el de Aline, entiendo mi nota. Muchas gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Qué bueno que pase eso, y por eso me gusta hacer retroalimentación, para que entiendan. Si yo igual pensaba que era complejo, pero en verdad lo hubiera pensado como lo hizo Aline. También entiendo mi nota. Muy bien, María Ignacia. Ya, qué bueno. Qué bueno. Me gusta que les agradezco que sean autocríticas al respecto y ¿cómo se llama? Poder pensar de que a lo mejor lo pudieron haber hecho mejor. Ya. Lo que les quería decir era lo siguiente. Para la próxima clase, ustedes tienen un trabajo de un libro, ¿ya? Un libro que van a mostrar. Les subí la pauta. ¿Alguien vio la pauta o no la vieron? No la alcanzaron a ver. Yo no. Yo no, aún no. Quiero que la socialicemos, ¿ya? Espérenme. Pero la subí hoy día, ¿verdad? No, la subí anoche. Ah, porque le pregunté, yo le mandé un correo ayer y me dijo que lo iba a subir hoy día. Lo que pasa es que como estaba con todo el impulso de la corrección de lo que estábamos haciendo, entonces aproveché de subirla al tiro. Espérenme. Guías y pautas. Pauta, elaboración de texto literario. Quiero que la socialicemos para que no se queden con dudas al respecto. Ahí está. Ahora la puedo compartir. Se me acaba, si estoy medio lenta es porque se me acabó recién las pilas del mouse. Entonces estoy medio lenta para mover con el cursor acá. Pauta, elaboración. Esta. Profe, Aquí. ¿qué porcentaje tenía, disculpe, Sí, qué dígame. porcentaje tenía el trabajo que revisó? Este de recién, déjame echarle una miradita porque no me lo sé de memoria. Yo lo tengo, dice en la pauta que es el 5% de la N1. Sí. No, dice, no es 5% de la N1. Lo que pasa es que yo me equivoqué en la forma de ponerlo, porque puse evaluación número 1. Lo que pasa es que de repente me enredo porque ustedes tienen una nota 1, una nota 2 y una nota 3. Entonces, lo que tengo que definir es qué va a ir para la nota 1, qué va a ir para la nota 2 y qué va a ir para la nota 3. Entonces, denme
hoy día y yo después les cuento, ¿ya? Porque tengo que ordenarlo. De esos porcentajes que salen ahí, si uno los suma todos dan el 100%, pero no pueden dar el 100%, lo que tienen que dar es el 100% de la nota 1, 100% de la nota 2, 100% de la nota 3, ¿ya? Entonces denme hoy día para rearmarlo, porque fue mi responsabilidad que lo armé mal. Entonces no lo tengo muy claro, tengo que volver a calcular los porcentajes, ¿ya? Esperen, ¿están viendo la pauta o no? Sí, Sí, profe. Ya, espérenme, déjenme mirarla yo porque me cambié de acá. A ver, dice, elaboración de texto literario para primer tramo, ¿ya? Puse primer tramo porque acuérdense que nosotros dijimos que iba a ser primer tramo e inicio del segundo, ¿ya? O sea, entre 0 y 3 años, porque los niños de 2 años y medio a 3 se parecen mucho más a los más pequeños que a los más grandes. Entonces, ¿cuál va a ser esta pauta? Dice, el texto se encuentra acorde a las características del primer tramo. Vuelvan a revisar las características del primer tramo. Recuerdo, los niños de primer tramo son sensorio-motores, por lo tanto, su estructura de aprendizaje es a través de los sentidos y de la motricidad. Cuando inicio el segundo tramo, o sea, hasta los 3 años, empiezo a introducirme en la etapa preoperatoria, ¿ya? Pero con muchas características sensoriomotoras. Por lo tanto, mi recomendación es que el texto sea muy dirigido hacia lo sensoriomotor. Eso tiene 3 puntos. 3 puntos implica 0, que no cumple ninguna característica. 1 punto que cumple al mínimo las características. 2 puntos, cumple bien las características. 3 puntos, cumple excelente las características. ¿Ya? Eso significa 3 puntos. Número 2. El texto se encuentra acorde a las características del primer tramo. Del primer tramo en cuanto a formato, ¿ya? En cuanto al formato, acuérdense que si los niños son sensoriomotores, tiene que ser un formato que estimule los sentidos y que estimule la motricidad, ¿ya? Número 2, el texto se encuentra acorde a las características del primer tramo en cuanto a contenido. Contenidos de estas primeras, de estos primeros años, de cosas familiares, cercanas, que conocen, que les hacen sentido, ¿ya? ¿Qué cosas le hacen sentido a niños pequeñitos? A ver, cuéntenme ustedes, ayúdenme. Las ¿Qué cosas le más hace sentido? familiares, los animales, o las cosas que tienen en la casa como, no sé si la mamadera, el chupete. Exacto, exacto. Que es donde son las cosas con las que más se relacionan. Ojo, si ponen animales, pongan animales que los niños puedan conocer, que sean más cercanos a ellos. No le vayan a poner un hipopótamo, porque lo más probable es que el hipopótamo no lo haya visto nunca en la vida, ¿ya? Que sean cosas cercanas. ¿Qué otras cosas son cercanas? La familia, el barrio, la plaza que está cerca, el árbol que está a los lados, su coche, su chupete, su pañal, sus juguetes, su móvil. Esos son contenidos que tienen relación con niños de esta edad. Cuando ya empezamos a salir de los 2 años y un poquitito más arriba, el contenido ya podría ser un poquitito menos familiar, pero igualmente tienen que ser cosas conocidas. Por ejemplo, en la plaza, el refalín, los columpios, porque ya empiezan a experimentar estas cosas, los trepadores, incluso hasta puede ser cosas del jardín infantil, pensando de que ya entraron a los 2 años al jardín infantil, los lápices, las hojas, las témperas, pero cosas que sean conocidas para los niños. Ese es el punto 2. Punto 3. El texto se encuentra acorde a las características de la edad según el texto físico, ¿ya? Y de eso hemos dicho bastante. Hojas gruesas, que se las puedan comer, que se pueda lavar, que sea de género, que no hayan cosas pequeñas que se traguen, etc. ¿Ya? Eso sí lo saben bastante bien. ¿Qué voy a mirar? Que el texto sea prolijo, o sea, cuando lo muestren, que estéticamente se vea bonito,
desde la prolijidad en que lo hicieron, desde los colores y desde las terminaciones. La idea es que ustedes muestren a la cámara específicamente el texto y que todos la podamos ver con lujo de detalle. O sea, voy a decirles acérquenlo, aléjenlo, pasen las hojas, quizás les voy a hacer alguna pregunta, mire, y eso, si es que lo toco, ¿qué siento? ¿Es algo suave, es algo áspero? A lo mejor les vamos a hacer algunas preguntas en la medida que vayan mostrando el texto. Tiene 3 puntos porque es un punto por prolijidad, un punto por color, un punto por terminación. Después dice, el texto considera los criterios de durabilidad y seguridad. Profesora, Ya, también. Dígame. perdón que la nomás. interrumpa. Sí, interrumpa. Es que no entendí muy bien a qué se refiere con prolijidad, algo así. Prolijidad. Prolijidad es cuando tú haces algo bien hecho y con cuidado, ¿ya? Estoy inventando. Por ejemplo, haces un texto de género y resulta que hay hilachas colgando. Eso no es prolijidad. Ah, ok. Que si tú pegaste alguna imagen, esté saliéndose por las puntas. Tienes que pegarla bien, que se vea bien pegadito. Eso es ser prolijo, cuando tú eres detallista. Ya, gracias, profe. Bien, pregúntenme lo que quieran, chiquillas, párenme cuando necesiten aclaración. Después, el texto considera los criterios de durabilidad y seguridad, ¿ya? O sea, estamos pensando en niños que van a manipular mucho estos textos y si los manipulan una vez y se les desarma, no me sirve, ¿ya? Y seguridad, que no contenga puntas, como habíamos dicho antes, que no contenga cosas pequeñitas que se puedan tragar, pensando en la etapa del desarrollo de los niños. Un punto por durabilidad, uno por seguridad. El texto considera criterios de creatividad. La idea es que pongan en juego toda la fantasía que a ustedes se les ocurra, que sea novedoso, que vaya a llamar la atención de los niños, y eso va a implicar creatividad. 0, si es que es algún texto que todos conocemos, lo hemos visto 1000 veces. ¿Ya? 1 punto, sí, podríamos decir que es un buen texto, pero no tiene nada muy especial. 2 puntos, es un texto creativo, pero le faltan elementos para decir, mira, realmente está bueno. Y 3 puntos, un texto realmente creativo y bien hecho y pensado con detalle y no hecho a la rápida, ¿ya? Evidentemente, y algo que no puedo dejar de evaluar siempre es el texto presenta buena redacción y ortografía. Como son textos para niños pequeños, va a ser poco texto, pero a pesar de eso, lo poco que escriban, que esté bien escrito, ¿ya? Muéstrenle a otros, si no tienen buena ortografía, muéstrenle a otras personas, está bien escrito, así se escribirá, búsquenlo, googleenlo. Acuérdense que de repente el corrector ortográfico no siempre corrige todo porque hay palabras que podrían escribirse de varias maneras, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Me voy a preocupar de que tenga una buena redacción, una buena ortografía, y eso es 2 puntos, un punto por cada uno. Una vez que vayan, es decir, en la medida que vayan mostrando su texto, ¿ya? Tienen que ir explicando qué objetivo van a escoger para presentar este texto. Ese objetivo lo tienen que escoger de las bases curriculares de educación parvularia 2018, del tramo 1 o del tramo 2, ¿ya? Hay objetivos que están específicamente dirigidos a textos. Ese objetivo lo toman y lo dicen. Pueden tenerlo al lado, me da lo mismo que lo lean, no tienen para qué aprendérselo de memoria. Y me lo especifican, porque hay algunos objetivos que son muy abiertos, muy generales y necesitan especificar. Entonces ustedes pueden decir, ya, les voy a mostrar este texto. Me tienen que vender el texto. Este texto está hecho de tal y tal material, está dirigido para tal edad, por tales y tales razones, este es el formato, este es el contenido, yo me preocupé de que las orillas fueran así, desde la estética y la prolijidad, es creativo porque le agregué estos elementos. Vayan vendiéndome cada uno de los indicadores, ¿ya? Y el objetivo que me puse para este texto es este, por esta razón, porque lo voy a trabajar de esta manera, y ahí es donde viene explicada de manera oral la planificación. Entonces, explican,
este texto tiene este objetivo. Para cumplir este objetivo, yo planeé esta experiencia y me la cuentan, ¿ya? Para presentarle a los niños esto, se lo voy a presentar de esta manera, que es el inicio. En el desarrollo voy a hacer esto y al finalizar voy a hacer esto, ¿ya? Si alguna quiere pensar en cosas que va a hacer antes de presentar el texto, durante el texto y después del texto, también está perfecto. Si alguna quiere solo presentar el texto y durante el texto va haciendo cómo lo va a iniciar, cómo lo va a desarrollar y lo va a finalizar, también está bien. Va a depender cómo cada uno lo organice. Esta planificación no tienen que entregármela, tienen que contarla. Entonces, a la medida que ustedes la vayan contando, yo voy a ir teniendo aquí mi pauta y voy a ir evaluando. Y después viene la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y van presentando cada una. ¿Ya? Lo más probable es que nos vayamos a demorar al menos 2 clases en hacer esto, porque es largo. Porque la idea es que cada una venda realmente su texto y que todas tengamos ganas de comprárselo. Entonces, tienen que preparar bien eso. Les dije también, creo que la clase anterior, si alguna tiene problemas con la cámara o tiene problemas con el audio, grábese, ¿ya? Grábese en un video. Y yo creo que ahí lo que tendríamos que hacer es que me mandaran el video con anterioridad a mi mail, cosa de que yo lo suba y vayamos viéndolo todas, porque no sé si ustedes pueden mostrarlo. ¿En alguna clase han ustedes mostrado algún video o no lo han hecho? No, hasta ahora no. Hasta ahora no lo han hecho, ya. Porque voy a revisar, porque me gustaría que me lo mandaran con anterioridad. ¿Para qué? Para revisarlo, para revisar si yo lo puedo proyectar directamente en la clase o tengo que hacer lo mismo que hago con las grabaciones, subirlas a YouTube y vemos a través del link el video. Entonces, me lo tienen que mandar el día anterior. Acuérdense que esto es para el 7 de Profesora. mayo. Dígame. Es que hemos visto videos a través de YouTube y generalmente se ven muy pegados. ¿En qué sentido se Entonces, ven quizá- pegados? Ah, que No, se contigo. queda pegado. Ya, No lo se que queda pasa es que pegado, solo se ve como cortado. como cortado. O sea, Es que puede eso, pasar mira, en el sí, video de... depende de dos cosas eso. Depende de la velocidad de internet que tengamos cada una y depende del peso del video. Entonces, la idea es que la que va a grabar un video sea un video bien acotado, ¿ya? No sea un video muy largo, porque los videos de YouTube son videos pesados, porque son muy largos. Entonces cuesta que se carguen, etcétera. Por eso me gustaría que me lo mandaran el día anterior para poder verlo. Lo que vamos a tratar de hacer Profesora, es que... Sí, dígame. ¿la puedo interrumpir? Sí, interrúmpame. Dígame, Lo que dígame. pasa es que estábamos conversando como curso sobre este trabajo ¿Ya? y teníamos unos problemas. A ver. Primero, bueno, yo sé que le preguntamos a usted, o sea, usted nos preguntó a nosotras por cuándo queríamos entregar este trabajo y todo, y usted ha sido súper flexible con eso. Pero lo que no sabíamos es cómo nos íbamos a encontrar para la fecha que teníamos que entregarlo en cuanto a los trabajos. ¿Ya? Entonces estamos como un poco complicadas con el tiempo. Están complicados con el tiempo, que es la próxima semana. Sí. ¿Ya? Y lo otro era, le queríamos solicitar, o sea, si fuera posible que estuviera la opción de entregarlo de manera online y física. Online me refiero a que lo hagan el cuento con alguna aplicación o algo así y después compartir pantalla para que lo vean, porque nosotros igual podemos compartir pantalla. Sí. Porque Sí, hay sí, compañeras sí. que tienen problemas para salir a comprar, que tienen pocos materiales en la casa, entonces están complicadas para realizarlo de manera física. Ya, Esos me dos parece puntos una que buena estoy idea. pensando. Ya, me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Ahora, vamos a priorizar que sea físico. La que Ya. no puede hacerlo físico, lo hace online. Pero traten de hacerlo físico, ¿ya? Dentro de las posibilidades que tienen. La que no lo pueda, lo Profesora, hace online. Sí, y si yo no tuviera la mayor cantidad, tuviera muy poco, pero explicaría un ejemplo, si no tuviera género, pero diría, la intención era género y explicando así como de verdad me hubiera gustado que hubiera quedado, ¿es válido?
¿O prefiere que sea online? No, absolutamente, absolutamente. Me parece una súper buena pregunta, Jimena, porque puede ser que aquí tú dijeras, por ejemplo, a ver, aquí yo puse un osito y lo que me hubiera gustado es que este osito en la guatita, haberle puesto un género peludo para que los niños pudieran tocar y sentir la textura de peludo. Y es absolutamente válido. Absolutamente válido. Entonces puedes explicar, por eso lo importante es que ustedes lo presenten, ¿ya? Y lo presenten lo más bonito que puedan, porque a pesar de que no tenga la guatita peluda, la puedes hacer con ¿cómo se llama? Con papel lustre o con cartulina. Y tú dices, y aquí encima yo le pondría un género peludo para que pasara esto. Me parece también una buena modificación. Tienen toda la razón. Yo no quiero que salgan a comprar, ni quiero que gasten plata, ni tampoco quiero que se arriesguen a comprar cosas. Quiero que utilicen lo más que tengan en la casa. Si alguna no tiene ningún elemento dentro de lo que pensó para que sea lo más creativa posible, entonces lo hacemos online. Pero vamos a priorizar que sea físico, ¿ya? Si no puede ser físico, lo hacemos online y ustedes lo van presentando en la medida que van mostrando esto online que armaron y van contando, si hubiera sido físico, qué cosas le hubieran puesto, ¿ya? A mí lo único que me preocupa es que algunas están con muy mal audio o no tienen audio. Entonces, en ese sentido, no sé cómo van a hacer la presentación. No sé si tienen alguna otra posibilidad o hay alguna que definitivamente no tenga ninguna posibilidad de hacerlo en vivo. Eso me gustaría que lo compartiéramos, que me contaran si hay alguna que no tiene ninguna posibilidad, porque lo del video me preocupa por las mismas razones que ustedes me dicen. Una, porque no sé si se nos va a cortar. Otra, porque no sé si realmente, si lo subimos a YouTube, lo vamos a poder ver. Y al mismo tiempo escucharlas a ustedes, poder hacer preguntas, por ejemplo, cosas como de ese estilo. Entonces, quiero que me cuenten si hay alguna que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo en vivo. ¿No? Parece que todas sí tienen la posibilidad. Profe, a mí me gustaría mandárselo por video. Es que es que yo aquí no es opción de que me gustaría. Aquí es solamente aquellas personas que no tienen ni una posibilidad de audio ni de, ¿cómo se llama? Ni de cámara. ¿Ya? Es que yo tengo, pero a través del celular, y igual sería complicado mostrárselo, porque tendría que estar con una mano en el celular y la otra en el libro. Pero pones el celular fijo, pon el celular fijo en alguna parte, le pones no sé, un cuaderno, algo donde lo apoyes y nos vas mostrando. Ya, bueno. Porque sí me interesa ¿cómo se llama? Que lo muestren, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que hablen. Hay muchas dentro de la clase que no hablan en ningún momento, que no hacen ningún comentario, y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser dentro de poco tiempo educadoras que nos tenemos que enfrentar no solamente a los niños, tenemos que enfrentarnos a un equipo de trabajo, tenemos que enfrentarnos a un trabajo con la familia, tenemos que enfrentarnos a un director, a un coordinador, se van a enfrentar a muchas situaciones como esas. Por lo tanto, tienen que ser capaces de poder hablar frente a otros. Como no lo podemos hacer en vivo, porque mi idea es que efectivamente lo hagan en vivo, lo vamos a hacer vía esta vía que estamos haciéndolo, pero finalmente igual va a ser en vivo, porque ustedes van a estar ahí en ese minuto. Es una forma de enfrentar diferentes situaciones y tienen que estar preparadas para eso, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fecha, igual me complica que nos demoremos demasiado. ¿Por qué me complica? Porque nosotros tenemos clases una vez a la semana y la mayor parte de las clases de didáctica son con presentaciones de materiales y de trabajos. De hecho, ahora venía un nuevo trabajo, que es el trabajo de presentación no se llaman ejes centralizadores específicamente, pero son
metodologías que reúnen muchos objetivos. No sé si lo han escuchado y se lo han trabajado en alguna otra asignatura, que eso es el juego heurístico, el cesto del tesoro y los espacios pedagógicos. ¿En alguna otra asignatura están trabajando o han trabajado eso? ¿No? ¿Chicas? ¿Han trabajado cesto del No, profe. tesoro? En ninguno. Ya. Entonces es un trabajo que me interesa más aún todavía, porque la idea es formar 3 grupos. Ya, ustedes son 18, van a ser 3 grupos, por lo tanto son 6. 2 grupos van a trabajar con juego heurístico, 2 grupos van a trabajar con cesto del tesoro y 2 grupos van a trabajar con espacio pedagógico. Y van a tener que elaborar un marco teórico frente a eso para presentarnos, y van a tener además que mostrarnos muchas imágenes para que podamos imaginarnos eso y cómo después de esto este tipo de trabajo lo pueden orientar hacia la literatura. Entonces viene otro trabajo más, no viene más teoría al respecto, la teoría la van a averiguar ustedes, porque si no va a ser pura exposición mía, la teoría la averiguan ustedes. Entonces, si les doy una semana más para hacer esto, no nos vamos a poder juntar la próxima semana, a menos que nos juntáramos 2 minutitos a socializar la pauta del trabajo siguiente, y después viene otro trabajo. Entonces, no sé qué prefieren, si prefieren que lo corramos una semana más y el otro trabajo es la semana siguiente a esa, porque ahí sí que no lo voy a correr, y esto implica... Profe, pero anda, si por una clase, ¿como cuánto vamos a alcanzar a presentar el libro? Lo que vamos a tener que hacer, si hacemos una clase, si corremos una fecha, por ejemplo, lo corremos para el 14, todas van a tener que presentar el 14. ¿Y saben por qué? Porque después viene el 21 de mayo, que es feriado. Yo creo Pero- que igual podríamos si tenemos una ventana en ese tiempo. Una ventana que hacemos en la casa. Sí, después ¿no tienen otra clase específica ahí No, entre hasta que medio? nos toca con usted, profe. ¿Hasta que les toca conmigo? Bueno, hagámoslo. Si quieren que les dé más tiempo, lo que podemos hacer es el día 14, alargamos un poco más el tiempo de presentación para que alcancemos a presentar todas. Y así dejamos para la semana subsiguiente, para la semana del 28, el otro trabajo que les estoy diciendo. Prefieren eso, pero tienen que estar todos de acuerdo en que alargamos la clase del día 14 y no hacemos la del 7, cosa de dejarles el tiempo del día 7 para poder continuar preparando su libro. Ustedes me dicen si están de acuerdo. Voy a preguntar de una. Aline, ¿tú estás de acuerdo? Sí, profesora. Disculpe. Perfecto. No se preocupe, sí, de repente uno se demora en conectar. Aranza, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Ya. Camila, ¿Sangüesa, profe? sí, Camila Sangüesa. Sí, estoy de acuerdo. Ya, muy bien. Carla González. Sí, profe, también. Perfecto. Carolina Ampardo. Sí, profe. Sí. Daniela Marais. Sí. Deyanira. Sí, profesora. Fernanda Burgos. Sí, profe. Javiera Urrutia. La Javi me tiene que escribir porque la Javi tiene problemas de... Ya. ¿Qué me dijo la Javi? Que sí, escribió que sí. Muchas gracias. Catherine Sea. Sí, profe. Bien. Lilian Silva. Lilian también tiene Sí, problemas con profe. el audio.
No, sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora te resultó, ya. María Cáceres, Sí, profe. María Ignacia Juliano, Sí, profe. bien. Mariana Ahumada, También. Natalie Peña, A nosotros nos dijo que sí. Yo escribí por perfecto. el chat que sí puedo. Ya, perfecto, por interno. Paulette Proboste, gracias Natalie. Sí, profe. Y Jimena Aguilera, Sí, profe. perfecto. Entonces estamos todos de acuerdo. Aclaremos para que quedemos todas con la misma idea. Día 7 de mayo, entonces, no tenemos clases. ¿Ya? Lo voy a anotar. Vamos a descansar un rato de la pantalla y aprovechan No nos ahí de conectamos. preparar bien. No se conectan. El día 7 de mayo a las 11:15 no se conectan. ¿Ya? Día 14 de mayo a las 11:15 se conectan y estamos conectadas hasta terminar. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, vamos a definir que no presentemos más allá de 6, 7 minutos cada una, porque si no, vamos a terminar, vamos a usarnos toda la tarde en presentar, porque son 18. ¿Ya? A ver, veamos cuánto nos da. Profe, yo le quiero hacer una pregunta del libro. Pero pregunte, mi amor. Lo que pasa es que yo ya lo estoy formando porque yo sí tenía materiales, como de los Perfecto. años anteriores que me había sobrado. Genial. Entonces ya lo empecé y lo estoy haciendo de los animales y dijo que algunos animales no porque no lo iban a conocer. Y yo hice un pollito porque lo quiero hacer así como, sí, pero no sé si Sí. parece pollito. ¿Por qué? ¿Te quedó muy, muy extraño? ¿Lo ves? A ver, espérame. Sí, clarísimamente Ya parece está pollito. listo. Ya. Sí, está perfecto. Entonces, Ujú. pero ¿cuáles son los animales que sí se podrían? El gato, el perro, la vaca. Gato, perro, vaca, los pollos, las gallinas, ¿Un chancho? un chancho. Son como más bien los animales de la granja los más cercanos a los niños. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque los ven más en los monitos animados, los ven más en la tele, incluso algunos han visitado granjas, otros viven en lugares más rurales, así que sí, perfecto. Así que está Ya, pues, perfecto. gracias. ¿Ya? Miren, estoy mirando, estoy calculando, si dejamos 10 minutos para cada una, nos vamos a demorar, eso dividido por 80, 3 horas, que es mucho. Veamos, 7 minutos por cada una, por 18 igual, dividido por 80. 2 horas. Si dejamos 7 minutos cada una, son 2 horas. 11:15, 12:15, 1:15. Y así tenemos tiempo para almorzar y después hacemos la clase de desarrollo. ¿Ya? ¿Les parece? Máximo entre 7 y 8 minutos. Y les voy a ir dando la retroalimentación, se las voy a dar después para que no, para que siga la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces lo que voy a hacer es ir llenando la pauta e ir poniendo notitas mientras ustedes lo presentan y después les doy la nota en la clase siguiente o incluso podríamos hacerlo vía virtual. ¿Ya? Les doy los comentarios por escrito. ¿Les parece? Entonces, día 7 de mayo no tenemos clases. Aprovechen el tiempo para realizar su trabajo. Día 14 de mayo nos juntamos puntualmente a las 11:15 y continuamos hasta terminar la presentación de todas y de cada una. Dudas, preguntas, comentarios, lo que quieran. Yo, Profesora, yo tengo profe. una duda. Ah, ya. Dale. ¿Quién va a Es hablar que, primero? mire, ¿Jimena? ¿Quién va? ¿Quién está Ya que hablando? mi compañera vaya. Ya. ya, gracias. Profe, mire,
acá en mi casa de repente hay buena señal y de repente no. Ya. Entonces yo podría hacer el video y mandárselo en el caso de que ese día no tuviera buena señal y si es que ese día tengo, lo hago en vivo. Excelente. Súper ¿Sí? buena idea. Sí, súper buena idea. Me parece perfecto. Como Perfecto. para no Ma- estar a última sí, hora. lo que les voy a pedir, chicas, es que me lo manden a mi correo. Porque no lo van a poder subir al aula virtual, porque al aula virtual no se pueden subir videos porque es muy pesado. Entonces, me lo mandan a mi correo. ¿Saben mi correo, no es cierto? ¿Lo conocen todas? Sí. Ya. Sí, me ¿Verdad? parece súper bonito. Dígame, María Ignacia. Ah, no, la Jimena. Que hable la Jimena primero. Ah, ya. Dime. Oye, es que lo mío no era respecto a otra cosa, así que dale. Pero aprovecha, díganlo, ¿qué era lo que necesitaba? Ya, es que estuve viendo sobre el plan de fomento lector y ¿Ya? estuve analizando que había muchas actividades respecto como a reflexión y cosas así. Y sobre el texto, claramente, sobre el contenido. Y yo estaba pensando en hacerlo de 0 a 1 año, el libro, y no se me ocurre qué hacer respecto a eso, porque es más sensorial, no, ellos no saben mucho hablar o cosas así. Exactamente, no, o sea, definitivamente de 0 a 1 año no hay un trabajo reflexivo. Lo que pasa es que el Plan Nacional de Fomento Lector, como muchas cosas que pasan en educación parvularia, está mucho más dirigido a los niños de transición. Entonces, con los pequeñitos solo tenemos que conformarlos con lo sensorio motor y con el lenguaje que nosotros estamos produciendo, pensando que ellos están desde el lenguaje pasivo, recibiendo. Entonces, no vamos a esperar que nos respondan. Así que, efectivamente, Jimena, el Plan Nacional de Fomento Lector lo que habla es más de niveles más grandes. Entonces, no te preocupes de lo reflexivo. Entonces, profesora, sobre la actividad, quizá usted va a ver cómo yo hablo sobre el libro, cómo lo explicaría a los bebés, mis gestos y cosas así. Exactamente. ¿Y cuál va a ser tu metodología para trabajarlo con los pequeñitos? Sí. Ahora, María Ignacia, Gracias, profe. ¿qué querías preguntar? De nada, amor. ¿Qué querías preguntar, María Ignacia? Tengo una duda. Por Dele. ejemplo, tiene que ser sí o sí un cuento. Es que yo tenía una idea ¿Ya? de cómo hacer un cuentito, pero con acertijos. Onda como que... No acertijos difíciles. Como describir como un personaje, un animal, y como hacerle como un botón, como que ellos lo apretaran como en 3D y ellos adivinaran lo que es y dar la vuelta y mostrar como el personaje que es. ¿Y se puede? Claro, pero ¿Sí? tienes que pensarlo. Acuérdense que nosotros en la asignatura anterior hablábamos de los géneros. Género narrativo, género Claro. poético, género dramático. Dentro de esos géneros hay subgéneros, ¿ya? Que está la fábula, están las adivinanzas, están las poesías, etc. Entonces, tú puedes hacerlo recordando siempre la edad de los niños. Por lo tanto, ¿qué es lo que te pido? Que si lo vas a hacer, hazlo con palabras bonitas. Si vas a hacer ese tipo como de acertijo o de sorpresa, hazlo con alguna palabra bonita que denote literatura. ¿Ya? Ah, ok. Que utilices la belleza del lenguaje. Acuérdate que la literatura utiliza la belleza del lenguaje. Entonces, incluso hasta puede ser una pequeña, pueden tener rima lo que tú estás haciendo. Y con eso, en vez de hacer género narrativo, hace género poético. Ok, ya. Ya. Bien. Profesora, Sí, dígame. ¿hay un mínimo de hojas para el cuento? No. Sí tienes que recordar las características de los niños. Y son pequeñitos, por lo tanto sus niveles de atención son muy bajos. Acuérdate de la cantidad de tiempo que tiene que ocupar una experiencia para un niño pequeño. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, así que me parece una buena acotación también. Yo no puedo hacer una historia de 20 hojas a un bebé de 2 años o a un bebé de 1 año,
porque lo que te va a pasar es que se te va a aburrir, se va a ir, va a perder la atención. Por eso es importante que repasen las características de los niños. Más preguntas, dudas. Miren, puede ser que les pase lo siguiente, que mientras los estén confeccionando, les entren dudas, ¿ya? ¿Qué les voy a pedir? Que escriban en el WhatsApp. No me escriban de a una, chicas, solamente si es que es algo personal, por supuesto. Pero si tienen dudas, escriban en el WhatsApp general y pongan, esta duda es de la asignatura de didáctica de la literatura, porque acuérdense que tenemos un solo chat para didáctica y para desarrollo y hay algunas que se nos confunden. Entonces, esta duda es para didáctica de la literatura. Profe, esto. Y al responderles yo, a lo mejor respondo también duda de alguna otra que pueda estar trabajando exactamente en lo mismo. Está abierto el chat para preguntar, el WhatsApp, así que sí pregunten, ¿ya? Porque como no nos vamos a juntar la próxima semana, puede que les surjan dudas cuando estén confeccionándolo. Es decir, este animal, como me estaba preguntando recién, no me acuerdo qué en línea, no me acuerdo quién fue. ¿Este animal realmente será uno que conoce el niño o que no? ¿Qué cantidad de páginas haré? ¿Serán estas muchas páginas o serán pocas? Pregunten, ¿ya? En preguntar no hay ningún problema. Prefiero que pregunten a que después cuando vayan a mostrar, resulta que esté incorrecto, ¿ya? Así que abiertos los canales para preguntar. ¿Algo más que quieran comentarme, chicas? ¿No? Ya, mis niñas. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Voy a detener la grabación. Voy a conseguir una pila rápidamente para este mouse porque realmente es difícil mover todo. Detener grabación. Y nos vemos en un ratito más. Nos vemos a las